Existe un momento en la vida de cada persona en el que descubre que el tablero en el que ha estado jugando lleva años trucado, que las reglas que le enseñaron desde niño no fueron diseñadas para que gane, sino para que permanezca exactamente donde está, creyendo que avanza mientras otros mueven las fichas a su antojo, y ese momento es como despertar en medio de una trampa de acero que ya lleva años cerrándose sobre tu garganta sin que te dieras cuenta, porque el mundo no es el lugar amable que te vendieron en las películas, no es el escenario neutro donde el esfuerzo honesto recibe su justa recompensa. Es un campo de batalla psicológico donde la ingenuidad se paga con sangre, donde la bondad sin estrategia se convierte en una invitación grabada para que te devoren. Y Maquiavelo lo sabía también, que dedicó su vida a estudiar a aquellos que sobrevivían mientras otros caían como moscas atrapadas en la misma telaraña de ilusiones, porque la astucia no es un talento opcional, no es un adorno moral que puedes elegir, cultivar o ignorar según tu humor, es la diferencia entre ser el jugador o la pieza, entre diseñar tu destino o que otros lo escriban por ti con tu propio sudor como tinta. La mayoría de las personas vive toda su existencia sin comprender esta verdad fundamental. Caminan por el mundo creyendo que la sinceridad brutal los protegerá, que mostrar todas sus cartas es una señal de autenticidad admirable, que revelar cada debilidad, cada miedo, cada estrategia antes de ejecutarla es, somehow, una forma superior de existir. Y mientras tanto, mientras ellos celebran su transparencia como si fuera una medalla de honor, hay otros que los estudian en silencio, que memorizan cada patrón de comportamiento, cada reacción predecible, cada botón emocional que pueden presionar cuando llegue el momento adecuado, porque el estratega no anuncia sus movimientos, no pide permiso para actuar, no explica sus intenciones antes de manifestarlas, simplemente observa, calcula, espera, y cuando finalmente se mueve, el mundo solo puede presenciar el resultado sin entender jamás cómo llegó allí. Pero aquí viene lo que nadie te dice, lo que el sistema educativo omite deliberadamente de sus programas, lo que tu familia evita mencionar durante las cenas porque amenaza la estructura de control en la que todos han invertido. La astucia no es maldad, no es traición, no es convertirte en un monstruo sin principios que arrasa con todo a su paso, es simplemente la capacidad de ver el mundo tal como es, y no como te dijeron que debería ser. Es entender que las personas no actúan según los valores que predican, sino según los incentivos que enfrentan, que la realidad social es un juego de máscaras donde todos fingen algo mientras ocultan otra cosa, donde la pregunta no es si vas a mentir o manipular o ajustar tu imagen según el contexto, sino si vas a hacerlo conscientemente con propósito o inconscientemente como un títere que ni siquiera sabe que está siendo controlado por hilos invisibles. Maquiavelo no escribió sus observaciones para crear tiranos, las escribió porque había visto cómo los tiranos ya existían y cómo los ingenuos bien intencionados eran devorados sistemáticamente por no comprender las reglas del poder, porque en la corte florentina, en los pasillos del Vaticano, en cada estructura donde los seres humanos compiten por recursos limitados, siempre había dos tipos de personas: las que entendían el juego y las que servían como escalones para que otros ascendieran, y la diferencia entre ambos grupos no era la bondad o la maldad, era el conocimiento, la lucidez, la voluntad de mirar directamente al abismo de la naturaleza humana sin pestañear ni apartar la vista horrorizado. El sistema en el que vives no es tu amigo, nunca lo ha sido, nunca pretendió serlo, aunque te hayan convencido de lo contrario mediante décadas de condicionamiento psicológico que comienza en el jardín de infantes y termina solo cuando ya eres demasiado viejo y agotado para cuestionar nada. Ese sistema funciona mediante un mecanismo brillante en su crueldad. Te enseña a valorar precisamente aquellas cosas que te mantienen débil, vulnerable, controlable.
Te dice que la humildad es una virtud, cuando en realidad lo que necesita es que no reclames tu parte, que la paciencia infinita es noble, cuando lo que busca es que esperes tu turno hasta que ya no quede nada que repartir, que la confianza ciega en las instituciones es responsabilidad cívica, cuando lo que requiere es tu obediencia, sin cuestionamientos, y todo esto funciona porque la mayoría de las personas prefiere la comodidad de las mentiras conocidas antes que la incomodidad de las verdades que exigen acción. Te han programado para sentir culpa cuando actúas en tu propio interés, para dudar cuando deberías avanzar, para pedir permiso cuando deberías tomar, para explicarte cuando deberías simplemente ejecutar. Y mientras tú te paralizas en estos laberintos de autocensura moral, otros sin esos bloqueos toman lo que quieren, construyen lo que desean, avanzan sin el peso muerto de la aprobación ajena colgando de sus hombros como una cruz que nadie les pidió cargar. Ahora piensa en esto, y piénsalo honestamente sin las capas de autoengaño que normalmente usas para proteger tu ego. ¿Cuántas veces has tenido razón, pero has perdido porque el otro era mejor manipulando la percepción? ¿Cuántas veces tu honestidad fue usada como arma en tu contra, mientras el mentiroso hábil salía victorioso? ¿Cuántas veces has compartido tu estrategia antes de tiempo, solo para ver cómo alguien más la ejecuta primero y recibe el crédito? ¿Cuántas veces tu bondad genuina fue interpretada como debilidad y explotada sistemáticamente hasta que no quedó nada de ti excepto resentimiento y confusión? Si eres brutalmente honesto contigo mismo, reconocerás que esos momentos no fueron excepciones aisladas, fueron el patrón, fueron la norma de una vida vivida sin la protección que proporciona la astucia estratégica, porque hay una frase que Maquiavelo entendía perfectamente, aunque nunca la pronunciara con estas palabras exactas. El mundo no castiga la maldad tanto como premia la competencia, no persigue a los estrategas por ser astutos, sino que olvida rápidamente a los ingenuos por ser predecibles, y esta distinción es absolutamente fundamental para entender por qué algunos prosperan mientras otros apenas sobreviven, con las mismas capacidades iniciales, con la misma inteligencia bruta, con el mismo potencial que simplemente se desperdició en jugar un juego cuyas reglas nunca aprendieron correctamente. La astucia peligrosa de la que Maquiavelo hablaba en sus noches de exilio, escribiendo a la luz de velas mientras Italia se desangraba en guerras interminables, no era la astucia obvia del estafador de poca monta que todos reconocen y evitan, era algo mucho más sofisticado, mucho más letal en su efectividad. Era la capacidad de parecer exactamente lo que la situación requiere mientras mantienes tus verdaderas intenciones. Envueltas en capas de ambigüedad estratégica, era el arte de hacer que otros crean que están ganando mientras tú obtienes exactamente lo que querías desde el principio. Era la habilidad de convertir cada interacción social en una inversión futura sin que nadie note que están siendo posicionados como fichas en un tablero más grande del que pueden percibir. Esto no es engaño en el sentido vulgar de la palabra. No es mentir compulsivamente sobre trivialidades sin propósito. Es gestión estratégica de la información en un mundo donde todos los demás también están gestionando información, solo que la mayoría lo hace mal, lo hace reactivamente, lo hace desde el miedo en lugar de desde el diseño consciente, y esa diferencia es todo. El estratega peligroso entiende que cada palabra que pronuncia está creando una realidad en la mente de quien escucha, que cada silencio está comunicando algo, que cada gesto está siendo interpretado y almacenado como datos que eventualmente se usarán para predecir su próximo movimiento. Entonces, controla la narrativa antes de que la narrativa lo controle a él. Planta las semillas de las conclusiones que quiere que otros alcancen meses antes de que las necesite. Y cuando finalmente las cosas se manifiestan, parece que fue inevitable, que era lo lógico, que era lo que todos querían de todos modos.
Observa cómo funciona esto en la práctica, en el mundo real que te rodea todos los días. Hay personas en tu entorno laboral que trabajan el doble que tú y ganan la mitad. ¿Por qué? No porque sean menos capaces, no porque sus resultados sean inferiores, sino porque nunca aprendieron que el trabajo invisible no cuenta, que el esfuerzo sin narrativa es como gritar en el vacío, que necesitas que las personas correctas sepan lo que haces. Necesitas que tu valor sea evidente para quienes toman decisiones. Y esto no es arrogancia, no es autopromoción vulgar, es estrategia de supervivencia en sistemas donde la percepción construye realidades más sólidas que los hechos objetivos. Luego están aquellos que aparentemente hacen menos, pero avanzan más rápido. Y la masa resentida los llama suertudos, los acusa de conexiones o favoritismos, inventa narrativas que preservan su propia autoestima. Yo sería exitoso también si tuviera su suerte. Pero la verdad que se niegan a ver es que esas personas entendieron algo fundamental, que los sistemas humanos no premian el mérito abstracto, premian la habilidad de navegar las estructuras de poder que otorgan el mérito, premian a quienes entienden que una conversación casual de 5 minutos con la persona indicada vale más que 6 meses de trabajo duro con la persona equivocada, que un favor estratégico hoy puede convertirse en una puerta abierta mañana, que la política organizacional no es una distracción del trabajo real, es el trabajo real, y todo lo demás es simplemente ejecución técnica que cualquiera con suficiente tiempo puede dominar. Maquiavelo había observado esto en los principados italianos del Renacimiento. Había visto cómo los gobernantes más efectivos no eran necesariamente los más virtuosos según los estándares religiosos de la época, sino los que entendían la mecánica del poder humano, los que sabían cuándo ser generosos y cuándo ser crueles, cuándo mantener su palabra y cuándo romperla, no por capricho o inmoralidad, sino por cálculo estratégico de qué acción produciría el resultado deseado en el contexto específico que enfrentaban, porque el poder no es un premio que se entrega a los moralmente superiores, es un recurso que fluye hacia quienes entienden cómo funciona y están dispuestos a operar dentro de esas reglas sin las restricciones autoimpuestas que paralizan a la mayoría. Cuando escribía sobre Cesare Borgia, no estaba celebrando la crueldad por sí misma, estaba señalando que Borgia había logrado unificar territorios que habían estado en caos durante décadas, había creado estabilidad donde solo había violencia fragmentada y lo había hecho mediante una combinación calculada de fuerza, astucia, alianzas estratégicas y, sí, cuando era necesario, eliminación quirúrgica de amenazas que no podían ser neutralizadas de otra manera. Y aunque esto ofenda nuestras sensibilidades modernas entrenadas para rechazar tales métodos, la pregunta que Maquiavelo nos fuerza a confrontar es incómoda pero necesaria. ¿Preferirías un gobernante que preserva su pureza moral mientras su territorio se desangra en violencia interminable, o uno que ensucia sus manos, pero crea las condiciones para que millones vivan en paz? Porque el lujo de la pureza moral absoluta solo existe para quienes no tienen responsabilidad real sobre las consecuencias de sus decisiones. Y aquí es donde la mayoría se pierde, donde construyen una versión caricaturesca de Maquiavelo como el profeta del mal que aconseja la traición constante y la crueldad gratuita, cuando en realidad su mensaje era mucho más matizado y, francamente, más perturbador, que la ética tradicional fue diseñada para las masas, para mantener el orden social mediante códigos que benefician a la estructura, pero no necesariamente al individuo, que las reglas que te enseñaron fueron escritas por aquellos que ya tienen poder para evitar que tú lo obtengas, y que si realmente quieres cambiar tu posición en el sistema, necesitas entender que existen dos tipos de moralidad operando simultáneamente en el mundo, una que se predica públicamente y otra que se practica privadamente por aquellos que llegan a la cima, y la diferencia entre ambas es el espacio donde ocurre todo el juego real del poder, la influencia, el ascenso social.
Esto no significa abandonar todos los principios, no significa convertirte en un sociópata sin brújula ética, significa entender que hay principios que te sirven y principios que te esclavizan, y que necesitas la lucidez suficiente para distinguir entre ambos sin dejarte engañar por el condicionamiento moral que ha sido implantado en tu psique desde que tienes memoria, porque ese condicionamiento no existe para hacerte mejor persona, existe para hacerte más manejable, más predecible, más fácil de controlar, mediante recompensas y castigos que ni siquiera necesitas que te apliquen externamente porque ya los has internalizado y te los aplicas solo mediante culpa y vergüenza automáticas. Piensa en el estratega que Maquiavelo describiría como verdaderamente peligroso. Y no hablo peligroso en el sentido de violento o destructivo, sino peligroso en el sentido de incontrolable, impredecible para el sistema, imposible de manipular mediante los mecanismos usuales de control social. Ese estratega tiene tres características fundamentales que lo distinguen de la masa. Primero, entiende que la realidad es más maleable de lo que parece, que las narrativas sociales son construcciones que pueden ser influenciadas, que lo que la mayoría considera verdad es simplemente el consenso temporal de la narrativa más repetida, y por lo tanto puede moldear percepciones con precisión quirúrgica. Segundo, ha eliminado la necesidad de aprobación externa como fuente de validación, lo cual lo hace inmune a una de las herramientas de control más poderosas del sistema, porque ¿cómo controlas a alguien que genuinamente no necesita que lo ames, que lo admires, que lo incluyas en tu círculo? Alguien así opera desde una libertad que aterroriza a las estructuras de poder porque no tiene los ganchos psicológicos usuales donde pueden clavarse las manipulaciones estándar. Tercero, ha desarrollado la capacidad de ver varios movimientos adelante en cualquier interacción social. Está jugando una partida larga mientras todos los demás están reaccionando al movimiento inmediatamente anterior, y esta diferencia temporal en la planificación estratégica es lo que crea esos momentos donde alguien parece haber tenido suerte, cuando en realidad había estado posicionando las piezas durante meses para que ese resultado, aparentemente fortuito, fuera la única conclusión posible. Ahora, la pregunta que probablemente estás evitando hacerte, porque su respuesta requeriría cambios fundamentales en cómo operas en el mundo. ¿Por qué no eres tú ese estratega? ¿Qué creencia específica te mantiene atado a patrones de comportamiento que claramente no están funcionando? Es el miedo a que te llamen manipulador, como si todos los demás no estuvieran manipulando todo el tiempo de formas menos conscientes y más torpes. Es la ilusión de superioridad moral que obtienes al permanecer puro mientras otros prosperan. Es simplemente la pereza de aprender un conjunto completamente nuevo de habilidades que requieren observación constante, ajuste continuo, y la muerte del ego que insiste en que el mundo debería funcionar según tus preferencias en lugar de según sus propias leyes naturales. Porque aquí está la verdad que nadie quiere admitir. La mayoría de las personas no son estratégicas por elección, son reactivas por comodidad. Es más fácil culpar al sistema, a la suerte, a las circunstancias, a cualquier fuerza externa que aceptar la responsabilidad aterradora de que podrías cambiar tu posición si estuvieras dispuesto a hacer el trabajo interno de transformarte de pieza a jugador, de espectador a arquitecto de tu propia realidad. Maquiavelo no estaba escribiendo para las masas que prefieren su esclavitud familiar antes que la libertad aterradora. Estaba escribiendo para aquellos raros individuos que escuchan estas verdades y sienten no rechazo, sino reconocimiento, no horror moral, sino curiosidad estratégica, no defensividad, sino hambre de entender exactamente cómo funcionan estos mecanismos para poder usarlos conscientemente en lugar de ser víctima inconsciente de ellos. Hay un momento en toda transformación estratégica que es absolutamente crucial y que la mayoría nunca supera. El momento donde debes traicionar tu autoimagen anterior,
donde debes admitir que la persona que has sido hasta ahora estaba operando desde un conjunto de supuestos incorrectos sobre cómo funciona el mundo, y que mantener lealtad a esa versión de ti mismo por pura consistencia narrativa es un error costoso que te mantendrá atrapado en patrones destructivos durante décadas. Este es el verdadero significado de lo que Maquiavelo llamaba virtud, no virtud en el sentido cristiano de bondad moral pasiva, sino la capacidad de adaptarte según lo que la situación requiere, la flexibilidad psicológica de ser múltiples cosas para múltiples contextos, sin perder un núcleo central de propósito que te mantiene orientado hacia tus objetivos de largo plazo, incluso cuando las tácticas de corto plazo varían dramáticamente. La masa confunde esto con hipocresía, con falsedad, con falta de autenticidad, porque han sido entrenados para valorar la consistencia superficial sobre la efectividad estratégica, para creer que ser tú mismo en todo momento es somehow más virtuoso que adaptar tu presentación según con quién estás hablando y qué necesitas lograr en esa interacción específica, como si las corporaciones más exitosas del mundo no cambiaran su imagen según el mercado que intentan penetrar, como si los políticos más efectivos no ajustaran su retórica según la audiencia que enfrentan, como si todos los maestros del poder no hubieran entendido hace mucho que la rigidez es debilidad disfrazada de principios y que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de fluir sin perder dirección. El sistema te vende la autenticidad como el valor supremo, precisamente porque una persona auténtica, en su definición, es predecible, fácil de categorizar, simple de entender y, por lo tanto, simple de controlar. Porque si siempre eres tú mismo, entonces desarrollas patrones de comportamiento que otros pueden memorizar y explotar. Te conviertes en un libro abierto que cualquiera puede leer y usar para anticipar tus reacciones, manipular tus emociones, dirigir tus decisiones hacia los resultados que ellos prefieren, y todo mientras tú celebras tu consistencia, como si fuera una medalla de honor, en lugar de reconocerla como las cadenas que realmente son. El estratega verdaderamente peligroso entiende que la opacidad es poder, que mantener múltiples interpretaciones posibles de tus intenciones es una ventaja táctica, que hacer que diferentes personas tengan diferentes teorías sobre qué tipo de persona eres, los mantiene a todos ligeramente desbalanceados, nunca completamente seguros de cómo vas a reaccionar, y esa incertidumbre que generas simplemente por ser complejo y multifacético es lo que te da espacio de maniobra que las personas predecibles nunca tienen, porque mientras otros están tratando de descifrar quién eres realmente, tú ya te moviste 3 pasos adelante, ejecutando planes que ni siquiera sabían que estabas considerando. Maquiavelo observó que los príncipes más exitosos no eran los más amados ni los más temidos absolutamente, sino aquellos que entendían el balance correcto para cada situación y cada grupo de personas, que sabían que con algunos necesitas generar lealtad mediante generosidad calculada. Con otros, necesitas establecer consecuencias claras mediante demostraciones ocasionales de fuerza, y con otros más, simplemente necesitas mantenerte suficientemente impredecible para que nunca estén seguros de qué ganarían o perderían al oponerse a ti, y que este balance no se logra mediante fórmulas fijas, sino mediante observación constante de cómo las personas responden a diferentes estímulos, ajustando tu aproximación, basándote en retroalimentación real, en lugar de en teorías abstractas sobre cómo deberían comportarse los humanos según algún modelo idealizado. Esto requiere un nivel de presencia y atención que la mayoría simplemente no está dispuesta a mantener. Prefieren operar en piloto automático desde scripts sociales memorizados que responder dinámicamente a lo que realmente está sucediendo en tiempo real, y esta diferencia entre reactividad programada y responsividad estratégica es lo que separa a aquellos que son movidos por los eventos de aquellos que mueven los eventos hacia los resultados que prefieren.
La contradicción aparente que confunde a muchos cuando estudian a Maquiavelo es cómo alguien puede aconsejar tanto la prudencia como la audacia, tanto la generosidad como la crueldad, tanto mantener la palabra como romperla cuando es necesario, porque desde una mentalidad de reglas fijas esto parece inconsistente, hipócrita, carente de principios, pero desde una mentalidad estratégica tiene perfecto sentido. El principio superior no es la consistencia táctica, sino la efectividad del resultado. El objetivo no es ser visto de cierta manera, sino lograr ciertos efectos en el mundo real. Y si lograr esos efectos requiere acciones que parecen contradictorias cuando se ven aisladamente, pero que tienen perfecta coherencia cuando se entienden como partes de una estrategia más grande, entonces la aparente contradicción es en realidad la firma de alguien que está pensando en múltiples dimensiones, mientras los demás apenas pueden procesar una. Esta es probablemente la lección más difícil de internalizar para la mente moderna entrenada en buscar consistencia narrativa simple. Que la complejidad estratégica a menudo parece contradictoria desde fuera, que los movimientos realmente sofisticados no tienen sentido hasta que el resultado final revela retroactivamente la lógica que los conectaba, y que si tu estrategia es tan obvia que todos la entienden inmediatamente, probablemente no es una estrategia muy buena porque la comprensión masiva inmediata significa predictibilidad. Y la predictibilidad significa que pueden preparar contramedidas antes de que termines de ejecutar. Ahora observa tu propia vida con esta lente y sé brutalmente honesto. ¿Cuánto de tu comportamiento es estratégico y cuánto es simplemente reacción emocional disfrazada de decisión consciente? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo incómodo a corto plazo porque calculaste que te beneficiaría a largo plazo en lugar de simplemente hacer lo que se sentía bien en el momento? ¿Cuántas de tus convicciones son realmente conclusiones basadas en análisis o simplemente posiciones que adoptaste porque tu tribu social las requiere y cuestionar sería arriesgar pertenencia? ¿Cuántos de tus movimientos son tuyos? ¿Y cuántos son simplemente la ejecución de scripts que fueron programados en ti por sistemas que se benefician de tu previsibilidad? Porque aquí está el núcleo del asunto. Volverse peligrosamente astuto no comienza con aprender tácticas de manipulación o trucos psicológicos. Comienza con la arqueología brutal de tu propia mente, con excavar todas las capas de condicionamiento y preguntarte cuáles te sirven y cuáles sirven a sistemas que te mantienen en tu lugar, con la voluntad de soltar creencias que has defendido durante años, si descubres que están funcionando como anclas en lugar de como alas, con el coraje de admitir que tal vez, solo tal vez, has estado jugando el juego equivocado con las reglas equivocadas mientras te preguntabas por qué no estabas ganando. El estratega que Maquiavelo describiría como verdaderamente astuto no necesita ser el más inteligente en términos de coeficiente intelectual bruto, no necesita ser el más carismático o el más conectado o el que tiene más recursos iniciales. Lo que necesita es la combinación de tres elementos que son raros de encontrar juntos. Primero, lucidez, sin filtros, sobre cómo realmente funcionan las personas más allá de cómo dicen que funcionan o cómo te gustaría que funcionaran. Segundo, paciencia estratégica para jugar partidas largas, donde siembras hoy, sabiendo que cosecharás en años, no en semanas. Y tercero, la eliminación total del autoengaño sobre tus propias motivaciones y limitaciones, porque no puedes ser estratégico respecto a problemas que te niegas a admitir que tienes. Esta última parte es particularmente difícil porque requiere que observes tus propios patrones con la misma frialdad analítica con la que observarías a un sujeto experimental, que notes cuándo estás racionalizando en lugar de razonando, cuándo estás reaccionando desde heridas viejas en lugar de respondiendo al presente, cuándo estás preservando tu ego a expensas de tu efectividad,
Y hacer todo esto sin el consuelo de las narrativas que normalmente usamos para mantener nuestras autoimágenes intactas, requiere un tipo de fortaleza psicológica que francamente la mayoría simplemente no posee porque es más cómodo creer que eres víctima de circunstancias que aceptar que eres cómplice de tu propia mediocridad mediante miles de pequeñas decisiones que te mantienen seguro pero estancado. Y aquí es donde Maquiavelo se vuelve realmente perturbador para las sensibilidades modernas. Él sugeriría que la compasión que sientes por tu versión actual, la lealtad que mantienes hacia tus patrones actuales, la identidad que defiendes cuando alguien sugiere que necesitas cambiar fundamentalmente, todo eso es el enemigo de tu transformación, porque la transformación real no es aditiva, no es simplemente agregar nuevas habilidades sobre tu personalidad existente, es destructiva, requiere la muerte de versiones de ti que han estado operando desde el miedo, desde la necesidad de aprobación, desde la evitación del conflicto, y la mayoría de las personas preferirá una vida entera de resultados mediocres antes que pasar por la incomodidad temporal de esa muerte psicológica necesaria. Se aferrarán a su versión actual como un náufrago, al último pedazo de madera flotante, incluso si ese pedazo de madera los está arrastrando hacia el fondo del océano en lugar de hacia la costa, porque al menos es familiar, al menos es conocido, al menos es ¿quién soy yo? Como si eso fuera un argumento válido para permanecer en patrones que claramente no están funcionando. El mundo que enfrentas hoy no es más peligroso que el que enfrentó Maquiavelo en la Italia del Renacimiento, donde literalmente podía ser envenenado en la cena o asesinado en la calle por decisiones políticas, pero es igualmente despiadado en su propia manera, igualmente dispuesto a devorar a los ingenuos, igualmente estructurado para recompensar a aquellos que entienden las reglas no escritas, mientras castiga a aquellos que insisten en jugar según las reglas que les enseñaron en la escuela dominical, y la única diferencia real es que ahora la violencia es más psicológica que física, el poder es más sutil que obvio. Las cadenas son invisibles pero no menos efectivas por ello, porque te han convencido de que las cadenas son en realidad joyas, que tu jaula es en realidad tu hogar, que tu limitación es en realidad tu autenticidad, y esta inversión de significados es el truco más brillante del control moderno, porque hace que las víctimas defiendan su propia esclavitud con más fervor del que jamás usarían para defender su libertad. Maquiavelo te diría que el primer paso para volverse peligrosamente astuto no es aprender a manipular a otros, es aprender a ver la manipulación que ya te está afectando. Es desarrollar los ojos para observar cómo tu comportamiento está siendo dirigido constantemente por incentivos que otros diseñaron, por narrativas que benefician a sistemas en los que eres una pieza reemplazable, por recompensas sociales que te mantienen compitiendo en juegos que nunca podrás ganar, porque las reglas fueron escritas específicamente para asegurar ese resultado. Entonces, cuando hablamos de astucia peligrosa, de estrategia maquiavélica, de convertirse en el tipo de jugador que el sistema no puede controlar fácilmente, no estamos hablando de trucos tácticos superficiales que puedes memorizar de una lista. Estamos hablando de una transformación fundamental en cómo procesas la realidad, en cómo tomas decisiones, en cómo te posicionas respecto a estructuras de poder que han existido mucho antes que tú y existirán mucho después. Estamos hablando de desarrollar una lente completamente nueva a través de la cual ves cada interacción como un movimiento en una partida más grande, cada palabra como una semilla de realidad futura, cada relación como un activo estratégico que puede cultivarse o permitirse marchitar, basándote en cálculos claros de costo-beneficio, en lugar de en sentimientos vagos de obligación o culpa. Y esto no te convierte en monstruo, te convierte en libre, porque la verdadera libertad no es hacer lo que quieres en cada momento, es tener la capacidad de diseñar los sistemas de tu vida de tal manera que lo que quieres y lo que necesitas hacer
converjan en lugar de estar en conflicto constante, y lograr esa convergencia requiere precisamente el tipo de pensamiento estratégico a largo plazo que Maquiavelo pasó su vida estudiando en aquellos raros individuos que realmente lo dominaban. La última contradicción que debemos enfrentar es esta. Volverse astuto requiere inocencia, volverse estratégico requiere espontaneidad, volverse calculador requiere autenticidad, porque si pierdes la capacidad de conectar genuinamente con otros, si todo se vuelve solo maniobra sin momentos reales de humanidad compartida, entonces te vuelves predecible de una nueva manera, te conviertes en el estratega obvio que todos pueden identificar y aislar, pierdes acceso a la inteligencia, que solo viene de conexiones genuinas, donde las personas bajan sus guardias y revelan información que nunca compartirían con alguien que perciben como puramente táctico. Entonces, la astucia verdaderamente peligrosa incluye la capacidad de ser genuinamente vulnerable cuando la situación lo permite, de tener conexiones reales con personas seleccionadas, mientras mantienes capas de protección estratégica con el mundo en general, de saber cuándo dejar de calcular y simplemente estar presente, porque hay información que solo puede obtenerse cuando dejas de intentar obtener información. Esta paradoja es lo que hace que el dominio estratégico sea un arte en lugar de una ciencia, porque no puede reducirse a fórmulas fijas, requiere juicio situacional constante, requiere el balance entre múltiples consideraciones que a menudo empujan en direcciones opuestas, requiere que seas simultáneamente el observador frío que analiza cada dinámica y el participante cálido que está genuinamente presente en el momento, y muy pocas personas pueden mantener estas dos facultades activas al mismo tiempo sin que una cancele a la otra. Ahora estás en una encrucijada y no hay vuelta atrás. Una vez que cruzas esta línea psicológica, puedes seguir operando como hasta ahora, con las ilusiones familiares intactas, con tus narrativas consoladoras funcionando suavemente, con la sensación reconfortante de que el mundo es básicamente justo y tus resultados reflejan puramente tu esfuerzo y valor intrínseco, o puedes aceptar la invitación que Maquiavelo está extendiendo desde hace 500 años, a través del tiempo, para entrar en una forma de existencia completamente diferente, donde ves las estructuras que controlan el comportamiento humano, donde entiendes los incentivos que mueven a las personas más que las palabras que usan para justificar sus movimientos, donde te conviertes en arquitecto de realidades, en lugar de en habitante pasivo de realidades que otros construyeron, y esta segunda opción viene con un precio que debes pagar por adelantado. Nunca podrás volver a la inocencia, nunca podrás no ver lo que ahora ves. Nunca podrás refugiarte otra vez en las narrativas simples que hacen que el mundo parezca menos caótico y las personas menos complicadas de lo que realmente son, porque una vez que entiendes cómo funciona el juego a este nivel, no hay forma de desentenderlo voluntariamente. Solo puedes elegir si participas conscientemente como jugador o permaneces como pieza que pretende no ver el tablero. La astucia peligrosa no es para todos, porque no todos están dispuestos a pagar el costo de lucidez constante, de operar sin las muletas psicológicas del autoengaño, de aceptar total responsabilidad por los resultados que manifiestas mediante las miles de pequeñas decisiones estratégicas que tomas cada día. Pero para aquellos que están dispuestos, para aquellos raros individuos que escuchan estas palabras y sienten no rechazo sino reconocimiento, Maquiavelo les está susurrando desde las sombras de la historia que el poder no es algo que se te otorga, es algo que tomas mediante comprensión superior de cómo realmente funciona el mundo, más allá de cómo dicen que funciona. Y esa comprensión comienza exactamente donde estás ahora, con la decisión de dejar de ser el personaje en la historia de otra persona y comenzar a escribir tu propia historia con las leyes reales del poder humano, como tu gramática, en lugar de con los cuentos de hadas que te vendieron para mantenerte dócil.
Este no es un mensaje para ser consumido pasivamente y olvidado. No es entretenimiento diseñado para pasar el tiempo. Es una invitación a ver si tienes lo que se necesita para operar en un nivel completamente diferente de juego social, donde las reglas son más complejas, pero las recompensas son proporcionalmente mayores, donde el costo de entrada es la muerte de tus ilusiones consoladoras. Pero el beneficio es una libertad que la mayoría ni siquiera puede concebir, porque están tan atrapados en sus patrones que ni siquiera reconocen las cadenas. Y si algo de esto resonó, no como información nueva, sino como recordatorio de verdades que ya conocías intuitivamente, pero habías estado evitando confrontar directamente, entonces tal vez, solo tal vez, eres exactamente el tipo de persona para quien Maquiavelo escribió, no las masas que quieren respuestas simples, sino los raros estrategas que entienden que las preguntas correctas son más valiosas que las respuestas fáciles, que la complejidad es más honesta que la simplicidad falsa, y que el camino hacia el poder real comienza con el coraje de ver el mundo tal como es, en lugar de cómo preferirías que fuera. Así que no dejes esto aquí como información interesante que consumes y olvidas, llévalo contigo, observa tu vida con estos ojos nuevos, nota dónde estás siendo movido en lugar de mover, identifica los hilos que tiran de ti y decide conscientemente cuáles cortar y cuáles mantener, porque el juego continúa con o sin tu participación consciente. La única pregunta es si serás jugador o pieza, arquitecto o habitante, estratega o peón que cree que está actuando libremente mientras ejecuta el guión que otros escribieron, y nos vemos en el próximo movimiento, si es que sobrevives a la transformación que este conocimiento exige de aquellos que realmente lo integran, en lugar de simplemente coleccionarlo como dato curioso, más en tu acumulación mental de información inútil que nunca se convierte en acción. Porque acción real requiere muerte de la versión de ti que ha estado evitando precisamente este tipo de confrontación con la realidad durante toda tu vida.